Las relaciones internacionales no se escapan de las discusiones alrededor de la pandemia del coronavirus. La pregunta recurrente es si nos encontramos frente a un nuevo orden mundial impulsado por temas como la biotecnología y el predominio comercial, pero también donde los nacionalismos y las decisiones unilaterales ocupan mayores espacios en la agenda internacional. Bienvenidos a nuestro especial de coronavirus. Soy Juliana González. Sin lugar a dudas, los desencuentros permanentes entre China y Estados Unidos van en aumento. Primero, la guerra arancelaria. Luego, las tensiones en el plano tecnológico como Huawei y TikTok, pero también las críticas de Washington a Pekín sobre el origen de la pandemia. Ambas potencias, pese a sus diferencias, comparten una visión geopolítica más cercana a los nacionalismos, una similitud que profundiza la capacidad de cooperar. Los dos hombres más poderosos del mundo enfrentados por la pandemia. La tensión entre Xi y Trump no podría ser mayor. No solo los artistas pintan un panorama aciago de las relaciones entre Pekín y Washington. Creo que la relación entre Estados Unidos y China atraviesa su peor momento desde la masacre de Tiananmen en junio de 1989 y sigue en caída libre. No sé dónde está el fondo. Y a medida que se acerca la campaña electoral en Estados Unidos, creo que esta relación se va a deteriorar aún más. En una entrevista concedida a principios de mayo a Fox News, Donald Trump negó su responsabilidad en la muerte de decenas de miles de estadounidenses. Vino de China, que debería haberlo frenado al momento, pero eligieron no hacerlo o algo sucedió, o bien fue incompetencia o hubo alguna razón. Y vamos a tener que averiguar cuál fue esa razón. Xi Jinping rechazó las críticas y devolvió el golpe con una dosis de orgullo nacional ante el Congreso del Pueblo. Sus palabras fueron sacadas en un video de la agencia oficial de noticias china. La animación retrata a una China prudente y un Estados Unidos arrogante, responsable de una mala gestión de la crisis. Trump respondió con una lluvia de tweets negando que China hubiese advertido adecuadamente a Estados Unidos y acusando a Pekín de un ataque propagandístico. El presidente estadounidense calificó el virus de plaga china y dijo que estaba causando una matanza mundial. En Washington, algunos expertos sospechan que detrás del aparente arrebato de ira de Trump se esconde una estrategia calculada. Varias encuestas recientes han mostrado que las actitudes estadounidenses hacia China son muy negativas y siguen empeorando. Creo que los estrategas de la campaña de Trump cuentan con que atacar a China será popular y el presidente ganará votos. Además, los republicanos temen que las dinámicas de poder geopolítico estén cambiando y no en su beneficio. El orden internacional, como lo conocemos desde hace 30 años, se está rompiendo. Ahora el imperialismo chino busca rehacer el mundo a su imagen y someter la economía global a su voluntad. En Washington, la ira por la pandemia va acompañada de miedo a que China desplace a Estados Unidos como primera potencia mundial. La pandemia sacude el péndulo de la historia contemporánea. Y para hablar de sus efectos en las relaciones internacionales, saludamos a Paulina Astroza, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Concepción en Chile. Señora Astroza, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Vivimos una espiral de tensiones entre China y Estados Unidos, dos potencias con visiones soberanistas y menos inclinadas a un multilateralismo general. ¿Qué podemos esperar de esta rivalidad en la redefinición del orden mundial? A ver, hay muchas dudas respecto hacia dónde o hasta dónde puede llegar esta rivalidad. Es cierto que la pandemia ha reforzado esta tensión que ya venía. Pero no solamente desde Trump, sino que incluso desde Obama. Obama ya había llamado la atención de lo que le significaba a Estados Unidos este aumento de potencia, digamos, de la potencia de China. Y por eso que incluso había empezado a negociar el TPP como una forma de frenar a China dentro de estas áreas de influencia. Sin embargo, yo creo que de todas maneras el escenario todavía
está abierto en el sentido que existe, a diferencia de la Guerra Fría tradicional que nosotros conocemos, en que la Unión Soviética y los Estados Unidos tenían ciertas características, ahora nos encontramos que Estados Unidos y China dependen mucho entre ellos. Hay una interdependencia bastante compleja en que no es tan fácil desacoplarse de los intereses mutuos que tienen. Y por eso que algunos autores como Joseph Nye, por ejemplo, habla más de una rivalidad cooperativa en este futuro escenario, en que hay muchos temas los cuales a ninguno de los dos les conviene enfrentarse, pero que sin embargo, como señalaba la nota, los nacionalismos de uno y otro lado, y más encima en campaña presidencial en los Estados Unidos con un personaje, como ya conocemos, de Donald Trump, evidentemente hace que en este momento la tensión sea mucho mayor que la que tal vez podamos ver en un periodo que tal vez el tono baje si es que John Biden llega a la presidencia. Veo. Y señora Astroza, en tiempos de esta pandemia y de crisis económica, China busca mejorar su posicionamiento, por ejemplo, en América Latina. Lo vemos a través de la diplomacia, de las mascarillas y quizá ahora también el de las vacunas. Pero tradicionalmente Latinoamérica tiene vínculos mucho más profundos con los Estados Unidos. ¿Cómo le va a la región en esta nueva constelación? Efectivamente, tanto para América Latina como para cualquier tercero, y en esto estoy incluyendo Europa, un enfrentamiento entre los Estados Unidos y China es complejo porque tenemos buenas relaciones tanto con Estados Unidos como con China. En el caso particular de América Latina, la influencia china se ha notado en el último tiempo de manera muy clara, y no solamente en materia comercial, sino también en materia de inversiones, en algunos campos específicos como las materias primas y la minería. Se nota mucho la presencia china. Hay acuerdos que se han ido celebrando, entonces evidentemente a América Latina no le es una situación fácil el tener que optar por uno u otro. Lo que a América Latina, así como a terceros, como a la propia Unión Europea, lo que nos interesa es buscar un multilateralismo con mayores polos, que de alguna manera nos juntemos a aquellos que no queremos optar por Estados Unidos o China y tratar de amortiguar las presiones que sin duda tanto China como Estados Unidos van a empezar a ejercer y ya están ejerciendo en terceros países para tratar de atraerlos a su sector. Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, muchas gracias por este análisis. Gracias a ustedes. Y otro de los temas que redefine este nuevo orden internacional es la inversión en ciencia y tecnología. Un sector estratégico es el de las industrias de biotecnología. La empresa alemana CureVac, que recibió una inyección estatal, debutó en el índice Nasdaq de Nueva York. En su primer salto al mercado recaudó más de $200 millones. La empresa de biotecnología desarrolla una potencial vacuna contra el coronavirus usando el ARN mensajero que transfiere el código genético. Un enfoque similar al de sus competidoras Moderna y BioNTech. El dinero recogido servirá para fondear los ensayos clínicos. Desde su central aquí en el sur de Alemania, CureVac lleva 20 años trabajando en vacunas y medicación contra el cáncer y otras dolencias. Despertó la atención global en marzo con informes de que el presidente Trump pretendía que la compañía trasladase a Estados Unidos su labor de investigación y desarrollo de una vacuna. La carrera por una vacuna se está calentando en todo el mundo y CureVac es un participante de primera línea. Pero desarrollar vacunas es extremadamente caro y por esta razón la compañía sale a bolsa en Wall Street. Debuta en el parque este viernes. Fuentes de la agencia Reuters dicen que la empresa reunió $213 millones en una oferta pública de venta el jueves. Eso daría a la empresa un valor de $2.800 millones. El gobierno alemán compró el 23% de la compañía hace 2 meses. CureVac también tiene el fuerte apoyo del cofundador de Microsoft, Bill Gates, señal de su creciente importancia en la lucha contra la pandemia. Y en enero de este año, la atención del mundo estaba puesta en Wuhan, la primera ciudad confinada, epicentro del misterioso virus que ha puesto al revés el mundo que conocíamos. 7 meses después, y mientras la COVID-19 sigue causando estragos, la ciudad china experimenta el retorno a la plena normalidad. Es difícil de creer, pero esto es Wuhan, la ciudad donde comenzó la pandemia que cambió el mundo. Vuelve a bailar.
Un festival de música electrónica como este era inimaginable a principios de 2020, cuando la ciudad fue completamente aislada para contener el nuevo brote de coronavirus. Con casi ninguna nueva infección registrada, la vida vuelve a la normalidad. Colas para desayunar, autopistas abarrotadas de coches y calles concurridas. Es un mundo alejado de las escenas vistas hace meses. Nadie sabe con certeza lo mal que estaban las cosas. La narrativa oficial del Estado es muy cuestionada, pero su versión de la historia está escrita. Ya hay exposiciones de COVID-19 donde se exhiben trajes hazmat firmados por personal sanitario. Si bien la ciudad ha vuelto a la vida, los negocios se han visto afectados. Los vendedores ambulantes aún no han experimentado el mismo nivel de actividad que antes de la crisis. Las cosas no están donde me gustaría que estuvieran, pero están mejorando. Cuando el negocio se reinició, vendía entre 200 y 400 yuanes por día, pero ahora ya supera los 1.000 yuanes. Otros sectores, como el inmobiliario, vuelven lentamente a los niveles previos a la pandemia. El comportamiento del mercado sigue siendo conservador. En la primera mitad del año solo abrimos algunos proyectos que se habían decidido antes del brote. En la segunda mitad del año aún debe considerarse el control de la situación epidémica. El volumen de negocios se ha reducido considerablemente. La población de esta ciudad atravesó un trauma, pero lo que se vive aquí hoy sugiere que la situación en el resto del mundo también puede normalizarse, aunque aún quede un largo camino por recorrer. Y otra de las afectadas de la confrontación es la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos, su principal donante, decidió retirarse unilateralmente del organismo por considerar que encubría la actuación de China en el origen de la pandemia del coronavirus. Este cuestionamiento político afecta a la autonomía del organismo de corte científico al limitar su presupuesto. La OMS es la encargada de definir recomendaciones para las políticas sanitarias de los países y ofrece respuestas para el manejo adecuado de situaciones epidémicas. El retiro de Estados Unidos será efectivo el 6 de julio de 2021. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición del especial de coronavirus y quédense con nosotros aquí en Deutsche Welle.